Un estudiante me ha pedido que haga un vídeo, que haga una lección sobre la diferencia, me ha pedido que haga, subjuntivo, sobre la diferencia entre llevar y traer. Todos sabemos que el verbo llevar tiene muchísimos significados, o como se dice técnicamente, muchas acepciones, muchos usos diferentes. Conocemos llevar la ropa, llevo una camisa preciosa, o me llevo muy bien con mi prima Juana, ¿sí? Tengo una buena relación con mi prima Juana, o Mario lleva muy bien, lo lleva bien. Una situación difícil, Mario lo lleva bien. ¿Qué significa lo lleva bien? Que algo ha pasado negativo y Mario lo soporta, lo aguanta, vive esa situación de la mejor manera posible. Lo lleva bien. Bueno, eso está muy bien, son los usos de llevar, hay más, pero aquí se trata de ver la diferencia entre llevar y traer. La gran diferencia entre llevar y traer es una cuestión simplemente de perspectiva y de ubicación. ¡Buah! Suena muy bien, perspectiva y ubicación. ¿Qué significa eso exactamente? Vamos a verlo, como siempre, con un ejemplo. María y Manolo son compañeros de trabajo. ¿Bien? Manolo organiza una fiesta en su casa. No hay problema. Situación es clara. Manolo organiza una fiesta en su casa e invita a María. Primera situación. Manolo está en su casa y María está donde sea, no en la casa de Manolo. Y hablan por teléfono. Y Manolo le dice a María, te invito a la fiesta que voy a hacer en mi casa el próximo sábado. Y María pregunta, ¿llevo algo? ¿Llevo algo? ¿Por qué usa llevar María? Porque el verbo llevar tiene la idea de dirección hacia afuera, desde la perspectiva del hablante. Entonces María, que no está en la casa de Manolo, está pensando en dirigirse hacia donde está Manolo, hacia su casa ese día. Y por eso usa el verbo llevar. Y Manolo, que tiene confianza con María, le dice, bueno, muy bien, puedes traer una botella de vino. Amigo, ¿por qué dice Manolo puedes traer una botella de vino? Porque Manolo está en su casa y piensa en María en la dirección hacia su casa. Desde su perspectiva, María viene hacia Manolo. Y por eso él usa el verbo traer. Cambiemos la ubicación, cambiemos el lugar de la conversación. Ahora, ese diálogo tiene lugar en un bar. María y Manolo están en un bar, el bar español, no el bar americano. Hay una diferencia entre el bar americano de Estados Unidos y el bar de España. Lo conozco bien porque viví 15 años en Estados Unidos y obviamente he vivido en España muchos años, porque soy de España. Y el bar americano es otra cosa. No digo que sea mejor o peor, no es esa la cuestión, pero cuando uno piensa en un bar en Estados Unidos, está pensando en un lugar donde uno va y normalmente toma unas cervezas, escucha música, puede comer algo. Cuando yo pienso en un bar en España, es casi más un café, realmente. ¿Sí? Yo pienso en un café donde me siento, tomo un café, puedo tomar una cerveza, pero hay conversación, charlo, no hay normalmente tanta música. Es un poquito diferente el concepto. Hay muchos tipos de bares en los dos países, lógicamente. Bueno, perdón, me he distraído. Un momento. ¿Qué conexión hay entre el verbo traer y el verbo distraerse? Traer, yo traigo, irregular en la primera persona del presente. Verbo distraer, yo me distraigo. Un momento, estamos ante el mismo verbo. Es simplemente traer con el prefijo distraer. ¿Vemos? Distraer, como muy bien sabes, es irse en una dirección diferente de la que uno pensaba.
Y traer es un movimiento hacia un lugar. Hay una conexión. Distraerse es cambiar de dirección, voluntaria o involuntariamente. Bien, nos hemos distraído. Volvemos al tema. María y Manolo están ahora en un bar. Y Manolo le dice a María, oye, te invito a la fiesta. En mi casa, que va a ser en mi casa el próximo sábado. Y María dice, ¿qué quieres que lleve? ¿Qué quieres que lleve? Subjuntivo, verbo querer, más que, más subjuntivo, porque tenemos dos sujetos diferentes. ¿Qué quieres tú que yo lleve? ¿Sí? ¿Qué quieres que lleve? Y Manolo, en esa situación, no está en su casa, la fiesta tiene lugar o va a tener lugar en su casa. Manolo, en esa situación, puede decir, mira, puedes llevar una botella de vino. Puedes llevar una botella de vino. ¿Por qué? Porque Manolo está en el bar y está pensando en María, yendo, gerundio, yendo hacia su casa, hacia la casa de Manolo. Pero, si Manolo en ese momento, por lo que sea, por cualquier razón, está pensando en la fiesta en su casa y está pensando ya en el día y está pensando en que María va hacia la casa, Manolo, aún estando en el bar, incluso estando en el bar, a pesar de estar en el bar, podría decir, mira, puedes traer una botella de vino. ¿Por qué puede decir puedes traer? Porque en su cabeza, en la cabeza de Manolo, está ya en la situación de María yendo hacia la casa de Manolo, hacia su casa, y él está allí y recibe a María allí. Es posible. Por eso es un poquito complejo, pero simplificando. Idea básica, fundamental, que funciona el 95% de las veces. Llevar hacia afuera, hacia un lugar donde tú no estás. Traer cuando alguien viene hacia ti, hacia donde tú estás, hacia donde está la persona que habla, lógicamente. Todo esto es desde el punto de vista de la persona que habla. Y lo mismo sucede con los verbos ir y venir. Yo voy a tu casa y si tú estás en tu casa, yo te llamo y te digo, ¿puedo ir a tu casa? Y tú me respondes y me dices, sí, puedes venir en cualquier momento. Sí, puedes venir en cualquier momento, porque estás ahí. Tú estás desde tu punto de vista, la otra persona camina hacia ti. Esa es la gran diferencia entre traer y llevar. Y además, no olvidemos que el verbo traer es irregular en la primera persona del singular del presente. Yo traigo. Y por lo tanto, en el presente de subjuntivo es irregular, como todos los verbos. Mantienen esa raíz irregular. Que yo traiga, que tú traigas, que él traiga. Eso es el presente de subjuntivo. Y, además, existe esa conexión entre los verbos traer y distraer. Bien, espero que esta lección, un poquito teórica, pero he procurado hacerla con algunos ejemplos, espero que esta lección haya sido útil y también tengo una estudiante que siempre dice, cuando aparece el verbo llevar, siempre dice ya, aquí está mi amigo llevar. ¿Por qué? Porque tiene tantos significados que es muy difícil de conocer. Tengo un vídeo, me parece, tengo un vídeo sobre el verbo llevar. Si buscas en el canal, allí lo vas a encontrar con preguntas y respuestas en inglés, en español, pero con las respuestas en inglés para que puedas practicar el verbo llevar. Pero esa es otra lección, ese es otro vídeo. Gracias por trabajar conmigo. Buen día, buena tarde, buena noche.